Algunos animales se les da un nombre común por diferentes motivos, uno de los cuales son motivos religiosos y con el paso del tiempo la gente adopta este vocabulario, pero esto puede tener una connotación singular. Esto se da por una apariencia singular. Esto puede llevar ciertas condiciones extremas, ya que la gente puede adoptar una postura muy radical en su contra, por el simple hecho de no compartir una apariencia que podamos definir como agradable, y al compartir un nombre singular con algún demonio o deidad, pudiendo crear un temor sin fundamentos a esta especie. Uno de estos especímenes son los diablos espinosos, donde una de sus sinonimias es nombrarlos Moloch, el cual es un dios cananeo que se le asociaba con el sacrificio de niños y que la religión católica lo tiene en el estatus de demonio. Estos especímenes son endémicos de Australia, haciendo que sea una muestra más que esta enorme isla es un lugar con una diversificación morfológica muy especial en el planeta, encontrándose en los desiertos de este, en llanuras con suelos arenosos, evitando los lugares con una alta precipitación de rocas o muy duros, caracterizados por la presencia de plantas adaptadas a este entorno, siendo común que los cuerpos de agua sean poco habituales, caracterización de la región occidental de Australia. Como ocurre con otras especies con apariencias muy curiosas, este forma su propio género, compartiendo rasgos con lagartijas, presentando una apariencia convergente con el lagarto cornudo que está en América. Son especímenes pequeños que pueden caber en la palma de la mano, ya que de la cabeza a la punta de la cola llegan hasta 20 centímetros, llegando a pesar de 33 a 88 gramos, pero esto varía en el sexo del congénere. Además, su masa corporal puede variar extremadamente según las condiciones, recuperándose rápidamente. El color de sus escamas es muy particular y va cambiando conforme al clima y a la hora del día. En las mañanas presentan tonalidades de marrones a verde oliva. A medida que la temperatura aumenta, en las tardes se tornan más amarillos. Esto se da para regular su temperatura, ya que esta depende del medio ambiente, al ser animales poiquilotermos, y en las grandes temperaturas que se pueden presentar en el desierto, por lo que requieren de un mecanismo para evitar su sobrecalentamiento, y con ello va los colores. Mientras más oscuro sea, más calor absorberá, y mientras más brillante sea el color, será menor, por lo que tienen la habilidad de ir en función a este evento. Además, el tono va en función a pasar desapercibido, ya que los colores brillantes y de tonalidades amarillas se mezclan con el color de la arena, al igual que los tonos marrones, ya que en la noche o mañana la arena tiene tonos más oscuros, por lo que su color también va en función a camuflarse, lo que los vuelve muy raros de ver. Además, tienden a moverse cuando identifican la mínima amenaza. Su principal característica de su cuerpo es la presencia de espinas, las cuales le recorren en toda la cabeza, la espalda y la cola, sobre todo en el dorso y los costados. La mayoría de las espinas son crecimientos dérmicos que son muy rígidas y afiladas, pero cuentan con dos espinas que tienen una base ósea, las cuales están en la nuca. Tienen ojos pequeños y el cuello tiene un crecimiento que se le denomina cabeza falsa, que es tejido blando, la cual tiene forma de cabeza y tiene como función atraer los ataques a esta porción que se puede desprender y así evitar la muerte. Sus dentaduras son muy particulares en función a su dieta, ya que sus dientes encajan perfectamente como cierres, es decir, se entrelazan, mientras que sus extremidades tienden a ser algo alargadas en comparación, esto para evitar que su abdomen toque el suelo y el calor que despide la arena los pueda quemar. Su dimorfismo sexual está encaminado a su tamaño, pero son las hembras las que tienden a ser más grandes que los machos, por lo que suele ser difícil de sexar, ya que no cuentan con otra diferencia apreciable. Son animales solitarios, que se está estudiando su rango, ya que tienden a quedarse en un mismo lugar, donde pueden pasar un tiempo prolongado o vaguear por el paraje a otros lugares, donde se estima que pasan 3 años en un lugar de 100 metros cuadrados. No son animales territoriales, presentando enormemente a sus congéneres, siendo común que solo se peleen cuando se topan entre sí, ya que sus territorios tienden a intercalarse con el de otros, presentando una conducta bimodal, es decir, tienden a tener una actividad dependiendo de la temperatura en función de la estación del año. Tienden a ser más activos en el otoño y el invierno, recordando que en el hemisferio sur ocurre en meses diferentes al del norte, volviéndose casi inactivos en la primavera y el verano, donde se refugian en madrigueras que ellos mismos cavan, que pueden tener unos 10 centímetros de profundidad. Cuando están más activos se les ve moviéndose y cuando están estáticos tienden a mecerse en el mismo sitio, siendo muy precavidos con sus movimientos para evitar llamar la atención, pero cuando el día alcanza una temperatura extrema, estos tienden a quedarse bajo la sombra de los arbustos.
Tienen una rutina. Al salir cuando amanece, estos caminan a un lugar específico para defecar. De ahí se mueven en búsqueda de su alimento. Cuando hace calor se refugian. Al bajar la temperatura se vuelven a mover y al final del día se van a su refugio. Para ubicarse, se hipotetiza que se valen por puntos de referencia, siendo la visión uno de sus principales sentidos. En cuanto a su comunicación, se rige por posturas. Son animales estrictamente insectívoros, pero solo consumen un tipo de ellos, hormigas, por lo que se les denomina animales formífagos, consiguiendo solo dos tipos de géneros de ellas, siendo animales que se quedan en un solo lugar y esperan hasta que comiencen a movilizarse y alcanzarlas, o esperando hasta que pasen donde él está, donde son agarradas por la lengua pegajosa y cortadas por su anatomía particular de los dientes. Esto porque su exterior es muy duro y requieren de cortarlas. Esta dieta tiende a ser muy deficiente en nutrientes, por lo que dependen de consumir una gran cantidad de ellas, desde 750 hasta 1000 al día. Además, tienen ciertos horarios para comer, ya que en ciertas horas del día el calor es muy peligroso. Y para mitigar la ausencia del alimento, tienen depósitos de grasa, entre ellos el que tienen en el cuello. Sus espinas, aparte de ser una forma de defensa, es la forma de obtener agua, ya que la humedad al pasar en una porción fina en el aire, esta tiende a enfriarse y a pasar a su estado líquido, y por su forma en las escamas y sus puntas, que tienen surcos que la movilizan a la boca, ya que conseguir agua estancada en forma líquida es muy difícil. Las hormigas no les proporcionan una gran cantidad y no consumen plantas donde sería otro lugar donde pudieran conseguirla. Pero cuando hay lluvias, también le ayuda a obtener mayor cantidad por ese medio. Su reproducción no está muy documentada, pero ocurre en el otoño, que llega de febrero a junio, pero su ovopositación ocurre entre agosto a diciembre, por lo que almacenan las células sexuales por un largo periodo. Los machos se acercan a las hembras en la temporada de reproducción, menean su cabeza y si la hembra es receptiva, estos la montarán. La ovoposición ocurre en el verano, esto porque la temperatura permite su desarrollo, donde crean un nido que difiere a su madriguera, ya que son creadas hasta 22 centímetros de profundidad, ovopositando de 3 a 10 huevos, que pasan por 90 a 132 días en eclosionar, donde la hembra al colocarlos cierra la entrada y son dejados para siempre. Las crías al nacer pesan 1.8 gramos, tienen un tamaño de 63 milímetros y consumen su propia cáscara. Después salen de la arena y se diseminan, creciendo a su tamaño de adultos hasta llegar a los 5 años. Su promedio en estado silvestre es variable, de 6 a 20 años. Esto depende de qué tantas complicaciones tengan en su entorno. Además, tienen algunos depredadores propios de la zona, como aves, reptiles más grandes como varanos y demás, pero sus espinas suponen un impedimento, ya que tienden a lastimar el hocico. Mientras que en estado de cautiverio viven 20 años. En zoológicos pueden atraer por su forma peculiar que refiere a una adaptación enfocada a su lugar, pero principalmente se les busca como mascotas, cosa que es un tanto complicada, ya que requieren de un cuidado muy estricto de su humedad y temperatura, cosa que comparten con otros reptiles que se buscan como animales de compañía. Su estado está en preocupación menor, si bien son raros de ver, tienen una población muy estable. Esto se puede deber a que su hábitat es poco buscada para actividades humanas. Los nativos los pueden buscar para comerlos. Su rol en el ecosistema es la de mantener la población de hormigas controladas, pero al ser muy estrictos no es tan marcado. Además se les cría en cautiverio y se comercializa con ellos, cosa que tiene una remuneración económica. Tal vez su nombre no hace referencia al demonio, pero su apariencia es tan única que el solo pensar en agarrarlos puede provocar que las espinas se claven en tu mano, tan adaptados a uno de los desiertos más duros que hay. Ese es el Moloch. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi.
No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!